Romanos capítulo 3, versos 21 al 28. Y estamos en este mes dando una serie que tiene que ver con los 500 años de la Reforma Protestante. Y estoy desarrollando ahora o explicando lo que llamo yo las 5 columnas o pilares de la Reforma. La Reforma se le da, digamos, el punto de inicio el 31 de octubre del año 1517. Y hoy voy a hablar de sola fide, o solamente la fe, o por medio de la fe. El verso 21 comienza diciendo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Padre, gracias por este hermoso texto que ha costado a algunos hombres entenderlo, pero es claro a dónde apunta tu siervo. Bendice tu palabra a nuestro bien, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, déjenme comenzar con una pregunta de precalentamiento para nuestra mente. No me la tienen que responder, sino para que vayan pensando allí donde se encuentran sentados. ¿Qué es la religión? Es una pregunta tremenda, ¿Qué es la religión? No cuál es, sino qué es la religión. Y hay que responderla, esa pregunta. No es tan fácil, Y bueno, algunos que digamos, no tienen mucho interés en romperse la cabeza para darle alguna definición, dicen creer en Dios. La religión es creer en Dios. Bueno, macanudo. Pero entonces la pregunta es, ¿y qué es Dios? Y ahí nos metemos en un flor de lío, ¿no es cierto? Porque a esa pregunta vamos a responder con las ideas que cada uno tiene o se haga acerca de Dios. O sea que pasamos de definir la religión a tratar ahora de definir qué es Dios o qué son los dioses. Vamos a tocar el tema de las cualidades o los atributos, persona, y en fin, vamos a empezar a filosofar acerca de una supuesta entidad que le ponemos el nombre de Dios. Así que esa es más o menos la respuesta que se da en algunos entornos. Algunas personas definen la religión como los dogmas o la doctrina que tiene las bases en la creencia y la adoración de seres divinos. Y esos dogmas o esas creencias están ligadas a ciertas culturas y sus tradiciones. Por eso es que vemos que a veces cada vez que viajamos por el tiempo observamos distintos tipos de prácticas religiosas, y hoy en el siglo XXI, y si viajamos, tenemos que hay pueblos que practican diferentes tipos de religiones. Así que eso nos muestra la pluralidad de ideas en cuanto a este tema.
Algunos dicen que la religión es o ha sido creada o inventada por el hombre para dar respuesta a fenómenos que eventualmente la ciencia nos definió. El hombre en su estado primitivo, o cuando comienza, está en pañales la civilización humana, tenía dificultades para explicar los fenómenos de la naturaleza, y entonces, debido a la falta de información, cayó en la tendencia de personificar esos fenómenos. Pensaban que eran entidades con personalidad y que esas entidades, en fin, se manifestaban a través de dichos fenómenos. ¿Sí? Estaba el sol, la luna, los rayos y qué sé yo, una cantidad de cosas que la ciencia comenzó, digamos, a dilucidar, y entonces hemos ido perdiendo la fe en esas cosas raras. Estamos o no estamos de acuerdo, eso es tema aparte. Otros dicen que la religión fue inventada para darle seguridad emocional a las personas. Es decir, que ya acá entramos en el terreno, qué sé yo, más de la psicología. Hay personas que acusan a la religión como un método, otra vez, de una mente y un hombre infantil en su desarrollo en la historia, y necesita responder a la pregunta ¿de dónde venimos? O sea que la religión nos da algún tipo de enfoque a nuestro origen, y no solamente eso, pero también nos ayuda a poder desarrollarnos en el presente, que encaramos todos los días una cantidad de circunstancias y de adversidades, y entonces la práctica religiosa nos hace confiar en un papá grande que nos guía y nos cuida, y luego, por supuesto, evacuar las incertidumbres que hay acerca de lo porvenir. La gente quiere saber qué va a pasar mañana. Y entonces la religión tiene ciertas respuestas, y eso nos da cierto grado de tranquilidad, de tipo emocional, ¿no? O también psicológica, si se quiere. Hay quienes dicen, y este es un argumento que está agarrando mucha fuerza en todos los movimientos sociales y liberales en la actualidad, que la religión es un subterfugio para poder controlar a las masas. Hay cierta verdad en eso, Yo creo, soy uno de los que está convencido que muchos dicen que la culpa de que el mundo está como está es la culpa de la religión. No, la culpa es de un hombre caído que usa la religión como excusa para someter a la gente. Así que depende cómo se aborda el tema y cómo se hacen las preguntas, se dan diferentes respuestas o se llegan a distintas conclusiones. Así que algunos dicen entonces que la religión es esta herramienta que han utilizado algunos para someter a las masas y manejarlas como se les antoja. Yo pienso que la historia de la Iglesia de Roma, desde el siglo V hasta el siglo XVI, ha dado sobradas evidencias de que a lo menos, no sé si todo, pero en gran parte ha sucedido eso. Ha tenido el control de la Europa que conocemos hoy, en su tiempo, controlando reyes y monarcas, poniendo y deponiendo a gusto y piacere las personas que estuviesen de acuerdo con la enseñanza de Roma. Algunos dicen que se trata de algo innato en la psiquis del ser humano, gracias a la selección natural. Ya entramos en el terreno acá de la ciencia natural, y que cumple alguna función, ¿no es cierto?, por proceso de selección, para mantener a ese hombre primitivo en estado de supervivencia. Así que esto le ayuda al hombre, esta práctica religiosa. Uno puede preguntar en qué sentido lo ayuda. Bueno, tal vez en atomizar a la gente, ¿no es cierto?, de formar clanes donde tienen una misma creencia, una misma tradición, y eso forma los primeros guetos o los primeros grupos que se ayudan y, bueno, pueden salir a cazar juntos. Hay más posibilidades de supervivencia. A ver, yo creo que me entienden, ¿no? Esto es un resumen más o menos de lo que se cree por ahí. Hay muchos que llaman hoy la ciencia contemporánea a la religión del siglo XX y siglo XXI. Otra vez, es asunto de cómo se enfoca el tema. Se puede decir que sí hasta cierto punto, depende de cómo se defina la cosa, ¿no? Sin embargo, la religión es mucho más que eso.
Estas son algunas definiciones que nos dan los que piensan y meditan en el tema. Pero no se trata la religión de un asunto de prácticas y de costumbres o rituales que se van pasando de generación en generación con complejos códigos, códigos o sacerdocios establecidos para, en fin, dirigir a la gente y enseñarlos. En un sentido, es lo que nos define a nosotros como seres humanos, la religión. El hombre es una unidad y es una pluralidad. Somos una cosa y muchas cosas al mismo tiempo. Y es curioso, pero en un sentido, la religión define un aspecto del ser humano. De todas las criaturas que existen en el mundo, es solamente el ser humano el único o la única que tiene sentido religioso. Ahora, algunos de los programas de televisión, a mí me gusta mirar a veces estos programas del mundo animal, ¿no es cierto? Anoche estaba mirando, antes de acostarme un poquito, un programa de estos documentales. Pero me llama la atención cómo en la actualidad se trata de inyectarle personalidad o características humanas a los animales. Si ustedes miran esos programas, National Geographic es uno de esos. Y una de las cosas que noto es que se está tratando de inculcar que algunos animales tienen un sentido religioso, que para mí honestamente es un verdadero disparate, porque tiene que haber conceptos de divinidad en el ser cuando, si no, ¿de qué estamos hablando? Religión envuelve algún tipo de adoración y ningún ser irracional puede, en fin, tener intuición acerca de esas cosas. Solamente el ser humano es un ser pensante o un ser racional. Los animales tendrán la inteligencia animal, pero no es un ser que razona. Agarren un chimpancé, por ejemplo, y algunos dicen que los chimpancés pueden pintar y cosas por el estilo y hacen garabatos. A mí, ¿qué pintar? Yo también pinto así. Pero denle una guitarra o siéntenlo en un piano y que díganle al mono, por ahí le enseñan a tocar una melodía, toca las teclas y sale música, pero siéntenlo con un papel y un lápiz y díganle que componga una canción, que nos cuente la vida de la mona, y a ver qué sale de ahí. Solamente seres racionales tienen la capacidad para poder concebir semejante cosa. Así que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. El ateo. Ateo es aquella persona que dice no existe Dios o no creo en Dios. Depende, hay diferentes tipos de ateos. Pero bueno, el ateo en realidad no existe. El ateo se hace. Otra vez, esto genera un poco de controversia, pero en realidad yo lo veo como un creyente en algo que en algún momento dejó de creer por alguna circunstancia. Por ejemplo, todos los chicos creen en Papá Noel, los Reyes Magos, creen en algo, el unicornio. El chico tiene esa mentalidad, es como un pececito en una corriente de agua que va para todos lados. Se cree todo, ese estado de inocencia y de mente tierna, vacía, de información, el chico sueña. No sé si vieron a un chico a lo mejor jugar con algún soldadito, con algún juguete. Ellos se imaginan todo un mundo que uno dice, está loco el pibe. No, no está loco, nosotros todos los hicimos. Se inventan, se crean un mundo que es una fantasía. Pero entonces, ya sea por el estudio en la universidad o por leer o lo que sea, la persona pierde fe a estas cosas y comienza entonces a negar a Dios y cosas por el estilo. ¿Por qué existen las religiones? Y hay una pregunta que está directamente ligada a esta. ¿Por qué razón o cómo se relaciona el hombre con Dios? Y acá voy a subrayar algo, correctamente. No simplemente relacionarse con Dios, sino cómo lo hace en una forma de vida. Porque si, por ejemplo, nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar una cantidad de personajes que se acercaron a Dios con, términos bíblicos, con fuego extraño.
Y estos hombres tuvieron que pagar con su vida la temeridad de acercarse a Dios en una forma impropia. Paréntesis. Cuidado cómo te acercas a Dios, porque hoy la Biblia nos dice que la única manera de acercarse a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. No a través de creer en Dios. Hay que creer en Dios, sí, para tener fe. Hay que creer que existe, nos dice Hebreos capítulo 6, 11, verso 6. Pero no te puedes acercar a Dios así nomás. El mismo Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios celoso, un Dios de justicia, que es lo que en definitiva ya vamos a mirar, Pablo está tratando allí, y que demanda el juicio del pecado y del pecador, bueno, ese mismo Dios es al que nos aproximamos hoy. Y Dios abrió una brecha para que nos acerquemos, y esa brecha es la persona de su Hijo Jesucristo. Cuidado, no te puedes acercar con fuego extraño. Así que bueno, nos preguntamos entonces, en definitiva, cómo se acerca, cómo se relaciona una persona con ese Dios, pero en una forma de vida sin pagar las consecuencias de una temeridad tal de querer tener comunión con Él sin mirar bien qué es lo que estamos haciendo. Ahora, en la respuesta, pienso yo, una de las respuestas quizás más claras del por qué las religiones en este mundo, la tenemos en las palabras del apóstol Pablo en el verso 23. Miren allí lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, cuidado con esto. Vamos a parar allí, un momento, desaceleremos, porque vamos a ser justos. Pablo no está tratando de responder a la pregunta que acabo de hacer. Cuando Pablo fue movido por el Espíritu de revelación o el Espíritu Santo a escribir estas cosas, el propósito de Pablo es hablar en esa sección de la justificación por la fe. Un tema tremendo que ahora vamos a tocar un poquito más a fondo. Pero el apóstol Pablo no está interesado en responder el por qué las religiones y cómo el hombre, se puede acercar a Dios debidamente. Es en forma, digamos, indirecta que llegamos a eso, pero ese no es el tema. Sin embargo, cuando hacemos esta pregunta para meditar, encontramos la respuesta a esta, o mejor dicho, lo que dice el apóstol Pablo en el verso 23, que nos arroja luz al por qué existen las religiones y por qué razón el hombre busca acercarse y acercarse como corresponde a Dios. Y la razón es porque el hombre está destituido. Acá la palabra esa destituir, justereo, quiere decir estar atrás, en una posición de no poder alcanzar, estar lejos, es el último. Y por eso está destituido de esa gloria de Dios. Déjeme a ver si lo ejemplifico con esto. Imagínese que usted está haciendo, acá es muy común esto, de hacer una cola, una línea, donde la gente está esperando para comprar los boletos a un partido de fútbol. Estamos en la cola para comprar el boleto, o de un concierto, o comprar un producto. Y ustedes están en el último lugar de la cola y están mirando la cantidad de gente que hay, que dobla la esquina, si se quiere, y está el señor en la puerta con cierta cantidad de boletos. Y usted mira los boletos que hay para la venta y la cantidad de gente y no le da la matemática. Usted dice, yo no llego. No llego. A menos que se agarre a golpes y haga un lío para llegar ahí, no llega. Bueno, ¿saben qué? Destituido, esa es una persona destituida, no tiene chance. Y eso es lo que más o menos, otra vez, estoy exagerando la cosa, es para hacerle una imagen mental de lo que implica esto de destituido. No hay nada, el hombre está atrás de todo. No puede llegar, no puede alcanzar la gloria de Dios porque está totalmente separado. El ser humano está completamente destituido de la gloria de Dios y no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer para alcanzar, apropiarse de ese boleto. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? La palabra no quiere decir eso, ojo, no está hablando de boleterías ni de cosas por el estilo, simplemente le estoy creando una imagen mental de una imposibilidad. El hombre no puede alcanzar la gloria de Dios por sí solo, no tiene méritos
que le permita llegar a ese punto. No lo logra. Ahora, la religión entonces no es simplemente un acto de adoración, sino el intento del hombre por naturaleza de buscar a Dios. Pero ¿por qué lo busca ese Dios? Bueno, lo busca porque hay una distancia, ¿no es cierto? En la cola, el ejemplo que le pongo, hay una distancia entre el hombre y ese boleto, o el hombre y Dios. Y el hombre se da cuenta, y sabe en una forma innata, que él está separado. Y es por eso que sale a la búsqueda de ese Dios. Empieza un derrotero de acercamiento, pero con temblor, por supuesto. ¿Por qué? Porque el hombre está distanciado, el hombre intuye esta separación por naturaleza. Y entonces comienza a elaborar sistemas que llamamos religión, para ver si puede tener o volver a tener comunión con ese Dios, y se acerca con temblor, apostando. Y es por eso que practica una serie de rituales y cosas, sacrificios y qué sé yo, para ver si de alguna manera aplaca a ese Dios con la deuda que tenga, y de esa forma volver a tener un encuentro con él. Ahora, cuidado, porque la gloria de Dios no es la que se perdió. La gloria Dios nunca la perdió. Dios es un Dios de gloria, lo fue y lo será siempre jamás. Acá los que se perdieron de la gloria de Dios fuimos nosotros. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Pablo dice allí que el hombre está destituido de esa gloria de Dios. Dios no perdió nada. Los que perdimos fuimos nosotros el privilegio de estar en su presencia por causa del pecado. Note que dice otra vez allí, verso 23, por cuanto todos pecaron. Y quiero que tomen nota, qué interesante, ¿no? Porque acá hay para hablar muchísimo, pero cuando dice, me llama la atención el carácter extensivo, el carácter inclusivo, y en un sentido también el carácter comprensivo, si se quiere, de esa palabra, de ese concepto, todos. No hay ninguna persona en la historia de la humanidad y en la sociedad contemporánea que pueda levantarse y decir todos menos yo. Puede ser que todos, pero yo soy una persona justa. Acá el apóstol Pablo, vuelvo a repetir, inspirado por el Espíritu de Dios, dice todos pecaron. No se salva ni siquiera el apóstol Pablo. Pablo no dice, todos pecaron menos yo, Pablo, que bueno, fui un pillo, pero en fin, Dios por alguna razón vio algo que vale la pena en mi vida. Dice todos. Absoluta. Es más, si tuviésemos tiempo de desarrollar capítulo 2, 3, y cómo Pablo va argumentando que tanto judíos como gentiles son responsables delante de Dios, y llega a la conclusión que todos están bajo pecado, nos damos cuenta que Pablo se incluye en esta lista. Noten que Pablo hace un doble veredicto universal de la naturaleza humana. En el versículo 9 dice, todos están bajo pecado. Cuando Pablo dice allí, todos están bajo pecado, dice que estamos todos bajo sentencia. ¿Se dan cuenta? Todos los seres humanos están sentenciados, no hay excepción alguna. Y en el verso 23 dice, todos pecaron. En otras palabras, ¿por qué estamos todos bajo sentencia? ¿Por qué? Bueno, porque todos los seres humanos, sin excepción alguna, pecaron. Algunos pecaron más, otros pecaron menos, pero tenemos en nuestra naturaleza esta falla, que es el pecado, nuestra naturaleza que nos hace pecar contra Dios. Y no hay ninguna persona que pueda decir yo no tengo pecado, porque la naturaleza está en él. Y uno dice, pero a ver, ¿cómo es esto? Si yo nací y no... Un chico que nace, a ver, yo tengo nietos ahora y cuando vinieron al mundo, uno los ve tiernitos, no han hecho ninguna cosa. ¿Cómo podemos hablar y decir que este chico tiene pecado? ¿De dónde viene este asunto? Bueno, en el capítulo 5, Pablo desarrolla más este tema. Nos dice, por ejemplo, en el verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y esto nos remonta al libro de Génesis, ese hombre es Adán, y luego dice, y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Dice, por cuanto todos pecaron. Y luego dice que, nos habla en el capítulo 5, verso 21, que el pecado reinó
y reinó para muerte. Me gusta porque no tengo tiempo de desarrollar esto, pero habla de reinó en tiempo pasado, ¿eh? No dice reina, sino reinó. Permítame un paréntesis acá. Porque he escuchado gente hablar así, ¿eh? Algunos piensan, cuando dice allí que el pecado reina para vida, para muerte, muchos dicen que pecar no me va a pasar nada. Incluso escuché una vez a uno, no, porque en el infierno va a estar toda la diversión en el infierno, van todos los que pecaron, las chicas que toman y que viven y se divierten, así que vámonos todos al infierno porque ahí va a haber una fiesta bárbara. Y me lo decían muy en serio, ¿eh? Y hay mucha gente que piensa así, se ríen de estas cosas. Y le digo, no sabes de qué hablas, estás loco. Hay mucha gente que vive en pecado, pecando, y se divierten en el pecado, y pensando que no va a pasar absolutamente nada con tu vida. No, señor, te estás equivocando. Amigo, amiga, te estás equivocando. La Biblia nos dice que el pecado reinó, pero reinó para muerte. Y no solamente se habla acá de la muerte física, que es un hecho que es innegable. Todos nosotros vamos a ir a parar al sepulcro. Pero cuando se habla de muerte, se habla de la separación del hombre con Dios. Es la muerte espiritual del ser humano. Y es por eso que la Biblia nos habla deliberadamente de la salvación como un acto de volver a la vida. El acto de la regeneración es Dios dándole vida a alguien que no la tiene. Hemos sido matados por el pecado, estamos muertos espiritualmente y Dios tiene que traer a esa persona a la vida. Dios nos generó, el pecado nos degeneró y Dios nos regenera en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta la dinámica? Cuidado con esto, ¿eh? El pecado paga una sola cosa y es la muerte. No solamente la muerte física, pero lo peor de todo es la muerte eterna, como dice aquí, destituidos de la gloria de Dios, y eso es algo irremediable. Ahora, el hombre, por naturaleza, como indiqué antes, intuye, ¿no es cierto?, sabe de esta separación, y no solamente eso, sino que sabe que no puede acercarse a ese Dios sin infringir su justicia. Y que si se acerca a Dios, tiene un saldo con ese Dios que no puede pagar. Hay una deuda que nosotros tenemos con Dios. Quizás no tenemos la definición de la teología del pecado, de la justificación y el sacrificio de Cristo, pero la gente tiene miedo de morir. Y tiene miedo de morir no porque allí se terminó el hilo, sino porque quizás entendemos que vamos a pasar a un plano de existencia donde vamos a tener que encarar a alguien que nos va a pedir cuentas. Y cuando miramos la cuenta bancaria no tenemos los suficientes méritos para poder comprarnos el boleto. Estamos al final de la cola, destituidos, arruinados. Sabemos que morimos criminales delante de Dios. Eso el hombre lo intuye. Otra vez, por eso el hombre practica religiones, para ver si puede de alguna forma acumular créditos y de esa manera entonces acercarse a Dios. Así que entonces el hombre históricamente ha reconocido que hay algo mal en su naturaleza y que lo compromete delante del Señor. Y entonces en un intento por expiar el ser humano y pagar esa deuda que tiene con Dios, el hombre ha concebido mecanismos y rituales con el fin entonces de ver si acumula ciertos méritos y entonces cuando se acerque al otro lado de Dios diga, está bien, pagaste tu deuda, por favor entra al gozo de tu Señor. Esa es la idea que se hace el hombre, eso no es lo que enseña la Biblia, pero eso es más o menos lo que viene arrastrando el hombre por naturaleza, y entonces eso responde más o menos al por qué existe la religión y mirando la condición como la describe el hombre desde el punto de vista antropológico y espiritual en ese versículo 23. Pero claro, resulta que todo eso que estamos desarrollando ahora son esfuerzos humanos para poder justificarse delante de Dios. Sea ritos, buenas obras, lo que usted quiera, sacrificios, qué sé yo, pero el hombre hace una serie de cosas para poder entonces ir haciendo una acumulación de obras
y que cuando Dios lo vea le diga, bien has hecho, entonces ahora puedes entrar. Así que encontramos, por ejemplo, en el mundo pagano tenemos una cantidad de religiones en la historia y aún en la actualidad que mediante sus ritos, sacrificios de animales, algunos llegan a sacrificar seres humanos, qué sé yo, hay de todo, ¿no?, en la historia. Pero que en definitiva con eso tratan de convencer o aplacar el enojo de la divinidad y de esa manera acercarnos, aproximarnos con mucho temblor y sigilo y mediante esos ritos entonces aplacar esa ira y poder tener comunión con Dios. El pueblo de Israel también tenía una cosa parecida. El apóstol Pablo desarrolla un poquito el tema ese. Si ustedes se van un poquito para atrás, en el capítulo 2, verso 17, esto me fascina, hay mucho para hablar acá, pero Pablo dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Así que describe al judío en lo religioso. Y entonces dice, y conoces la voluntad de Dios, e instruido por la ley, la palabra de Dios que ellos seguían, dice, apruebas lo mejor y confías en que eres no solamente eso, sino que guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. En otras palabras, Pablo dice, tienes la palabra de Dios, tienes la ley, tienes la gloria de Dios, o crees a lo menos eso, y encima eres maestro de los otros. Dice, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley. Y toma nota lo que dice. No dice en Dios, sino en la letra. Y esto es importante porque está hablando un judío que antes estaba aferrado y confiado en la ley y ahora está tratando de desacreditar esa idea equivocada. Dice que estos hombres están confiados en la ley, en la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Y entonces acá viene la exhortación. Dice, tú entonces que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Les da con un mazo. Y otra vez, está hablando un judío que ahora se convirtió al evangelio. Así que el apóstol Pablo está indicando aquí que los judíos practicaban un sistema religioso de sacrificios. La ley decía cómo tenían que presentarse, había que sacrificar animales de cierta manera, y ellos pensaban entonces que siguiendo las pautas de los sacrificios de animales y circuncidarse al octavo día, con esto nos acercamos otra vez con respeto a Dios, pero entonces Dios se acerca a nosotros y colorín colorado. Y Pablo dice, no señor, eso no funciona así. Roma, la iglesia romana, nos dice que siglos después de todo esto, 5 siglos después, aunque es un proceso evolutivo, la doctrina romana, no se puede poner una fecha exacta, digo siglo V porque estamos mirando los 1000 años de la Edad Media, pero en definitiva no es algo que comenzó tal día, tal hora. Esto es vuelvo a insistir, es un proceso, ¿no? Los historiadores ponen estos parámetros, estas fechas para más o menos compartimentalizar la historia, pero no funciona así en la realidad. Eso simplemente por el ejercicio de estudio, el ejercicio mental. Entonces Roma, vamos a decir, en ese periodo, lo que va a establecer es la idea de que no solamente hay que creer, sino que se necesita fe y obediencia. ¿Los tengo conmigo? Fe y obediencia. Así que usted con eso de que dice tengo fe pero no hay obediencia, no funciona. Según Mateo, de uno de los pasajes que ellos utilizan para mantener su tesis o su doctrina, está en Mateo capítulo 7, donde el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la idea que se sostiene. Otra vez, acá podemos sentarnos a discutir si está bien o no la interpretación de ese texto. Está mal hecha esa interpretación. Pero bueno, eso es lo que cree Roma, ¿no es cierto? Que allí se nos está indicando. Eso es una base bíblica para darnos cuenta que no solamente se pide la confesión o el tener fe, sino que se declara que tiene que haber obras.
Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son las obras que hay que hacer basado en ese pasaje bíblico? Insisto en esto, no estoy de acuerdo con esa interpretación, pero así es como ese es uno de los pasajes que se utiliza. ¿Qué obras hay que hacer? Bueno, la iglesia dice lo que hay que hacer es practicar los sacramentos. Sacramentos que están entre ellos, qué sé yo, a ver, el bautismo, está la confirmación, es otro de ellos, la misa, ¿cómo se llama? La penitencia, y en fin, son 7 en total. Si usted no recibe los sacramentos, no recibe la gracia de Dios. Si los recibe poco, recibe poca gracia de Dios. Más o menos ese es el tenor del dogma, ¿no es cierto?, de lo que se enseña. Estoy siendo un poco simplista, es más complejo que eso, pero por amor a la brevedad estoy resumiendo todo el asunto. Ahora, se habla de Santiago, ¿no es cierto? Santiago en el capítulo 2, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y entonces en el verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por lo tanto, nos dicen, ya ven ustedes que hay que tener fe más obras. Y eso garantiza la justificación de la persona. Momento. Santiago dice, hermanos. ¿Se dio cuenta? Eso quiere decir que Santiago está hablando a creyentes que ya están en la iglesia. Y están diciendo, si tú realmente has recibido la fe salvífica, vas a manifestar ahora, como hijo de Dios, el resultado de que eres uno de la iglesia mediante la forma en que te conduces. No está diciendo jamás, Santiago, a personas incrédulas, ustedes lo que tienen que hacer es ejercitar la fe más las obras para poder ser hermanos. No, él les dice a ellos hermanos. Es trágico que en la hermenéutica se ha puesto en tensión al apóstol Pablo, por ejemplo, escribiendo a los Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, con Santiago que dice fe y obras. Y no, está mal eso, no hay ninguna tensión entre Pablo y Santiago, porque Pablo está hablando de la condición de la persona sin Cristo, diciendo la persona sin Cristo recibe la vida de parte de Dios, y entonces por fe, sin obras, es salvo. Pero ahora Santiago está diciendo, si ya recibiste esa fe de la que habla el apóstol Pablo, por obras vas a demostrar que ya eres salvo. Así que no están hablando del mismo cuadro. Uno está hablando de aquel que no conoce a Cristo, el otro está hablando del que ya conoce a Cristo. Pablo dice, para llegar a Cristo hay que tener fe sin obras. Santiago dice, si ya tienes fe en Cristo, eres salvo, tienes que mostrar, o sea, tienes que manifestar. No es un requisito de que yo voy a mantenerme salvo si hago obras. No, es una evidencia de que somos salvos mediante la conducta que manifestamos, que es un poco lo que estábamos mirando en la escuela dominical hace unos minutos atrás. El monje católico Martín Lutero practicó todas esas cosas en el siglo XVI. Si hay un católico, no nominal, sino practicante, un verdadero católico, fue Martín Lutero. Hoy a Martín Lutero le dan con un caño en Roma, y sin embargo tendrían que sacarse el sombrero, porque cuando ese hombre era católico, vivía enterrado en un monasterio, lacerándose, haciendo penitencia, estudiando el credo. Le decían, andate a Roma, y se iba a Roma. Pero era un caso serio, era un católico. Es más, era un católico que aventajaba a sus contemporáneos, inclusive al Papa León X, que yo sé que esto me puede representar piedrazos y cosas por el estilo, pero que era un canalla, un sinvergüenza. Y toda la curia, no solamente del siglo X, pero ya desde el siglo VIII era una vergüenza lo que estaba pasando en Roma. Y sin embargo tenemos a este Martín Lutero, que después lo querían asesinar con intrigas antes de presentarse en el 1521 delante del emperador Carlos V en la Dieta de Worms. Algunos conocen más o menos la historia. Y ya habían conspirado que durante el camino lo huelen a Lutero, que no llegue a presentarse a defender su posición. Y cuando volvía, ¿no es cierto?, en su regreso, también lo querían liquidar. Gracias que tuvo un amigo que lo metió ahí en una torre y lo escondió, lo puso a salvaguarda.
Esa gente que decían que servía a Dios, querían asesinar a un católico, pero de los buenos, un gran católico. Un hombre que servía, no como la hipocresía de la curia del siglo X. Y este hombre, leyendo Romanos entonces, en el capítulo 1, verso 17, dice allí: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ese versículo fue como una lanza afilada que entró en el corazón de este señor. Penetró hasta lo más hondo. La palabra es viva y eficaz como una espada de dos filos, que penetra hasta a partir los tuétanos y las coyunturas, y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esa lanza, esa espada de dos filos penetró en el corazón, en las fibras de ese monje católico. Y noten ustedes que lo que este hombre descubre es algo extraordinario, porque no es la justicia del hombre que se revela a Dios. Lo que él descubre es que la justicia de Dios se revela al hombre. En otras palabras, todo el credo se da vuelta patas para arriba. El hombre puede llegar a entender que Dios le está hablando. Pablo dice que se revela a nosotros, ahí en el verso 17, por fe y para fe. En otras palabras, se recibe la justicia, se recibe la justificación por medio de la fe, y luego para continuar nuestro derrotero cristiano viviendo por esa fe, confiando en la obra de Dios, no confiando en mi obra y revelándosela, mostrándosela a Dios por medio de la religión o lo que sea, como hacían los judíos, los paganos, y como hizo Roma y sigue haciendo lamentablemente hasta el presente. Ese fue el momento culminante, fue el momento del comienzo de la reforma en el corazón de un hombre que iniciará la reforma del corazón de Europa y eventualmente del mundo. Y hoy celebramos en este mes esos 500 años de aquel episodio. Entonces nos damos cuenta que por lo que llegó a entender Lutero y lo que nos está predicando Pablo en el primer siglo de la era cristiana. Lutero, vuelvo a repetir, fue en el siglo XVI de nuestra era. Pablo, estamos hablando de 1500 más para atrás de Lutero. Pablo nos dice que la salvación del hombre no descansa entonces en ningún mérito, en ninguna obra de parte del hombre, sino en un acto soberano de Dios. Dice: el justo vivirá por fe y no por obras. Insisto en esta declaración: por fe y no acumulando méritos. Claro, estas palabras de Pablo fueron tremendamente repudiadas por sus correligionarios, los judíos, pero lo querían amasijar a Pablo. Y corrían atrás de Pablo cada vez que viajaba y plantaba una iglesia y después predicaba por un tiempo. Allá iban los judaizantes tratando de dinamitar, ¿no es cierto?, todo lo que este hombre plantaba. Querían reventar a Pablo a toda costa, y casi, más de una vez casi lo matan, Así que no querían saber nada con la enseñanza del apóstol Pablo. Y de la misma forma, durante los siglos oscuros de la Edad Media hasta llegar al siglo de Lutero y de Calvino, de Zwinglio, Melanchthon, estos hombres fueron perseguidos por sus enseñanzas, incluso antes de esto, Fueron perseguidos por sus convicciones, porque lo que la palabra de Dios dice y la doctrina de la justificación es una de las doctrinas más atacadas, si no la más atacada en el presente. La justificación por la sola fe, justificados solamente por nuestra fe en Jesucristo. De ahí es que sale este concepto de sola fide. No justificados por la fe más una acumulación de méritos, sino la justificación mediante la fe que nosotros ponemos en Dios y su Hijo Jesucristo. Eso quiere decir el concepto sola fide o sola fe. ¿Qué es fe? ¿Qué entendieron los reformistas con el concepto de fe? ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? Lamentablemente se le ha dado, mucho hilo filosófico a este concepto para que remonte por los aires, el tema de la fe. Pero en realidad quiere decir básicamente creer.
El concepto fe quiere decir confiar. Significa persuasión. Cuando vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, dice que fe es certeza y convicción. Certeza y convicción. Ahí hace todo un desarrollo, ¿no es cierto?, del tema de la fe, en una explicación, una de tantas que se hace en la Biblia, de lo que es la fe. Certeza y convicción. Noten ustedes el lugar prominente que le da Pablo en esta sección que acabamos de leer a la fe. Por ejemplo, en el capítulo 3, verso 22 de ahí de Romanos, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados por medio de la fe en su sangre. Propiciar es una palabra que hoy no se usa mucho. ¿Saben lo que quiere decir? Quiere decir hacer favorable. Eso es lo que significa, ser favorable a Dios hacia el pecador, pero dice por la fe puesta en Jesucristo. Y cuidado, fe en la sangre también es otro paréntesis, porque hoy he escuchado muchas veces, escucho decir, la sangre de Cristo te sana, yo imploro la sangre de Cristo y qué sé yo, todas estas cosas raras que se dicen ahora acerca de un poder místico en la sangre de Cristo. Eso es antibíblico, eso es pagano. Déjate de tanta sangre de Cristo y qué sé yo. Lo que está hablando cuando dice allí la sangre de Cristo, lo que está diciendo no es la sangre. Está hablando del sacrificio, la muerte. La sangre de Cristo, porque en el Antiguo Testamento los tipos que apuntaban a Cristo era el sacrificio del animal y con la sangre se purgaba el pecado. Entraba el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, con sangre que representaba el sacrificio, la muerte de una víctima inocente que hace ahora propicio a Dios hacia el pecador. Entonces, cuando se habla de la sangre de Cristo, evoca aquello que los judíos recordaban en el Antiguo Testamento, en la ley. La ley decía que había que presentar un sacrificio de sangre. Y los judíos pensaban que por hacer eso los justificaba delante de Dios. Y Pablo está probando, no, es por la fe puesta en este sacrificio. Así que termínala con ese cuento de que escóndete o lávate con la sangre de Cristo. Es una cochinada, es una barbaridad. ¿Qué lavarse con la sangre de Cristo? Eso es una barbaridad, pero es terrible. Los paganos se bañaban en la sangre de las víctimas. La Biblia nunca dice que te laves en la sangre de Cristo. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia, nos lava de los pecados. No que te laves en la sangre de Cristo. Pero ¿qué doctrina más brutal que es esa? Fe en la sangre de Cristo es fe en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 26 dice: el que justifica al que es de la fe de Jesús. Verso 27, la ley de la fe. Verso 28, el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. O sea que el tema central de esta porción de las Escrituras, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo en Romanos 3, es la justificación. Pero el tema de la fe no deja de ser preponderante. La justificación y la fe, no las obras. ¿Me siguen? Yo sé que esto es comida sólida, pero en fin, eso es lo que nos está diciendo el apóstol San Pablo. Pablo dice, escoge allí la palabra fe y quiere decir por medio de creer, por medio de aceptar, por medio de estar persuadidos de ciertas cosas. Eso es lo que quiere decir la palabra fe en ese pasaje bíblico. Es por medio de creer en Dios, no en nuestros méritos. Y entonces el apóstol Pablo va a hablar de fe en estos términos. Número 1 dice la fe en la justicia de Dios. Verso 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. No la justicia tuya, la justicia del judío, la justicia del romano porque, en fin, sigue los ritos del credo o el dogma o lo que establece la iglesia. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Y la justicia de Dios dice que somos todos culpables, que todos tenemos una deuda irreparable que no podemos pagar. Y el hombre entonces lo que hace es creer en esa justicia, no la justicia propia. Hay personas que agarran y dicen, Dios me tiene que recibir porque yo soy una mujer o un hombre justo.
yo no le hago mal a nadie. ¿Qué se cree Dios? ¿Cómo no me va a dejar entrar? Es más, tienen a ver cómo lo pongo esto de una forma delicada, ¿no sé? El atrevimiento de juzgar a Dios si Él los juzga a ellos. De decir, Dios procede injustamente si me juzga a mí, porque yo soy una persona que no merezco ser juzgado. Ahora tenemos todos estos debates acerca de pluralidad de géneros donde dicen, si Dios condena esas prácticas, es un Dios injusto. ¿Ah, sí? ¿Así que tú eres más justo que Dios? Bueno, Pablo dice que nuestra fe está puesta en la justicia de Dios, no la justicia que no tenemos. Dice ahí en el versículo 10 del capítulo 3, no hay justo, ni aún uno. ¿Con qué cara tú vas a desafiar a Dios o la justicia de Dios, de decir que Dios es injusto? Así que, número 1, fe en la justicia de Dios. Número 2, fe en el testimonio de Dios. Porque dice al final del verso 21, testificada esa justicia por la ley y por los profetas. O sea que Dios manifestó su justicia a los hombres, se la dio al judío, eventualmente se va a manifestar a todos los hombres en Cristo. Pero Dios lo que hizo no fue quedarse callado, sino que reveló su justicia, sus estándares morales al hombre a través de la ley. La ley no es para que tú hagas méritos, sino para mostrarte que tú estás realmente en problemas con Dios. Te está mostrando cuáles son las demandas de Dios, para hacernos conciencia que somos pecadores, que necesitamos la ayuda de Dios. Y Dios lo que entonces hizo fue revelar su justicia a través de la ley, y luego dice que envió a los profetas eventualmente a través de la historia para recordarnos, llevarnos a considerar lo que dice la ley y denunciar la imposibilidad, la incompetencia del hombre por ganar el favor de Dios sin la gracia que el Señor ejercita hacia ellos. Así que es fe en el testimonio no de nuestro corazón, sino el testimonio de Dios dado a través de las escrituras del Antiguo Testamento, la ley, y luego anunciada por los profetas a través de la historia después del periodo de la ley. Creer en lo que dice Dios, no lo que piensa el hombre. Luego dice fe en la persona y en la obra de Jesucristo, versículo 22. Noten ustedes, fe en Jesucristo. Verso 24, fe en la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redimir quiere decir volver a comprar. Jesús es el que compra, no te compras tú la salvación. Verso 25, fe en la obra de propiciación de Cristo. Otra vez, propiciación quiere decir hacer favorable a Dios hacia este que no lo merece, que es el pecador. Así que nosotros creemos en la obra y la persona de Jesucristo, no en mi obra y mi persona, sino la obra de Cristo Jesús y la persona del Hijo de Dios, que vino a este mundo justamente para tratar con ese problema terrible que tenemos con Dios y hacernos factible entonces que saltemos la cola, ¿no es cierto? Que estábamos en la línea y no podíamos alcanzar el boleto. Jesús es el puente, el que nos conecta a nosotros con un Dios airado y lo hace propicio ahora para que en lugar de juzgarnos nos recibe con brazos abiertos. Número 3, fe, o 4 mejor dicho, fe en la gracia de Dios. Verso 24, dice este hombre allí, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dios no dice tienes que pagarme, porque no hay nada que puedas pagarle a Dios. Tu pecado tiene connotaciones infinitas. Por eso dice gratuitamente. Hoy día, la señora Maldonado, la profeta Maldonado, esposa del apóstol Maldonado, y que ha tanto para hablar y denunciar de estos dos delincuentes, dice, a punta de dólar te meto al cielo. A punta de dólar te meto al cielo. Yo no me lo invento, ella lo dijo. Y Pablo me dice, Dios te mete al cielo gratuitamente, por su gracia. Y eso es creer en Él.
si Dios me dice que por su gracia, a través de los méritos de Cristo, me mete al cielo, fe es creer lo que Dios dice, no lo que yo hago o tengo que hacer, sino lo que Dios hizo hace 2000 años atrás en la persona y obra de Cristo para hacernos posible entrar a su presencia. Y eso engancha con el tema de la justificación, que ya he predicado eso, por eso es que no estoy hilvanando otra vez en esto, porque hace poquito predicamos acerca de la justificación, la santificación, el regeneramiento. Vayan y busquen en el canal, así no gastamos tiempo en ese asunto. Por eso los escritores de la protesta y la reforma decían sola fide. No es justificados por la fe y las obras, sino solamente por el creer en Dios, en lo que nos dice y en lo que Él hace. Y nos justifica o nos declara justo en los méritos y la justicia de otro, que es la persona del Señor Jesucristo. Nos esconde en la justicia de Cristo, nos viste de la justicia de Cristo, nos declara justos por la justicia de otros. Por eso dice, el justo vivirá por la fe. O será justificado, si se quiere, en otros términos. Pero, ¿y qué pasa con los pecados de los pecados de los que habla Pablo ahí en el verso 23? Bueno, verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Y escucha ahora, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, cuidado con esto, porque uno puede decir, bueno, quiere decir entonces que todos los pecados que cometieron los hombres, Dios dijo, te perdono. Ya está, listo, no pasó nada. No, no es una amnistía. No es que Dios dijo, mi justicia la voy a dejar archivada, no se va a hacer justicia, voy a darle prioridad a mi amor, pero no a la justicia. No. Dios nos amó y manifestó el amor, pero desató toda su justicia. Pero la desató no en nosotros, sino en alguien que nos reemplaza, que es la persona de su Hijo Jesucristo. Jesús fue el que pagó con su vida el precio que nosotros teníamos que pagar por nuestro pecado. Dice, la paga del pecado es muerte. Y Jesús con su muerte pagó tu deuda con Dios, y la mía y la de todo aquel que se acerca con fe a Cristo Jesús. Así que cuando dice pasó de largo los pecados, no es que dijo, bueno, tú eres un cochino pecador, pero voy a borrar el asunto. No, Señor, alguien tuvo que morir en tu lugar. Y ahí es donde está el tema de la fe, o sola fide, es creer en ese que tomó mi lugar en la cruz del Calvario para hacer posible que hoy, no por la religión o por ritos, sino por la sangre preciosa de Cristo derramada hace 2000 años en el Calvario, tú puedas ahora tener acceso sin temor a la presencia de ese Dios que derramó la vida de su Hijo para hacer posible tu acercamiento, y que puedas tener comunión a diario y eternamente con Él. Así que no es por algún mérito, alguna obra, para que nos jactemos de haber hecho lo necesario para alcanzar la salvación. Por eso Pablo dice en el verso 27, ¿dónde está la jactancia ahora? El judío se jactaba en la ley, se jactaba en los sacrificios. Dice, ¿a dónde está tu jactancia? Si no te sirve de nada lo que hacías con la ley. El pagano se jactaba también de sus complejos sacerdocios, el sacrificio que hacían. Hasta el día de hoy, los que practican algún tipo de culto a la tierra y hacen una cantidad de cosas, se jactan de eso. ¿Cuántos cristianos hay que dicen, yo soy cristiano porque yo me gané la salvación haciendo esto o aquello, o practicando los sacramentos, o aún en el movimiento evangélico en la actualidad, de personas que creen que la fe hay que condicionarla con la conducta para que Dios diga 1 más 1 me da salvación? No, Señor. ¿De qué te jactas? Dios hizo esto para que nadie se pueda jactar. Hace eco de las palabras de Pablo en Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros para que ninguno se gloríe delante de Dios, sino que glorifiquemos a Dios por haber salvado a este vil pecador, no porque soy algo que vale la pena, sino porque Dios vale la pena y nos rescató en su gracia. Dice entonces Pablo en el verso 28, ¿a dónde nos quiere llevar? Muchos dicen, pero este es un pasaje muy difícil. Bueno, ok, te voy a resolver
¿Qué es lo que Pablo está enseñando? Si tienes problema en entender todos esos versículos, lo que decimos es, bueno, Pablo, a ver, ¿me querés decir a dónde me quieres llevar con todo esto de la justificación y la fe? Bueno, Pablo te lo está diciendo en resumen en el verso 28. En conclusión, dice Pablo, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ese es el meollo de todo el asunto. Hoy escriben libros y se pelean las dos grandes doctrinas, ¿no es cierto?, de la historia, el catolicismo con los protestantes. Y ahí está Pablo hablando y nadie lo escucha. Y Pablo dice, esta es la conclusión, que nadie se salva por obras. Dice la salvación allí, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y quiero que tomes nota, no usa Pablo la palabra salvación, ¿se dieron cuenta? Está usando la palabra justificación, porque está enfocado en el aspecto forense de la salvación, que hoy no le damos ni 5 de la hora. Es la deuda que tiene el hombre pecador con Dios y no puede pagar. Y acá tenemos una corte donde Dios es el juez y dice, yo decreto la culpabilidad de toda persona. Y Dios entonces lo que hace es rescatar a esas personas, justificándolas o declarándolas justos en la justicia de otro, que es la persona de Cristo Jesús, que dio la vida por nosotros. Ese es el meollo de todo el tema en esta sección. Entonces la pregunta ya no es más cómo se acerca el hombre a Dios correctamente, sino cómo se ha acercado Dios al hombre para rescatarlo y tengamos una comunión correcta con Él. Lo único que el hombre manifiesta entonces en esta acción es la total confianza de lo que Dios hizo y lo que Dios hace a su favor. Y eso es justamente lo que Martín Lutero logró captar en el siglo XVI. En aquel día cuando este hombre está estudiando las Escrituras para enseñar en el seminario, y entonces las Escrituras se abren delante suyo. Dios despierta el corazón, trae a vida a este hombre, lo ilumina para entender esta verdad preciosa, que la salvación y la justificación es un acto de la pura fe puesta en la obra que Dios hizo a nuestro favor. Por eso el concepto, uno de los pilares de la Reforma, y debe ser uno de nuestros pilares, es sola fide. Nosotros somos salvos mediante la justificación y somos justificados mediante un acto de creer, de confiar, de tener fe en lo que Dios hizo en la persona de Cristo. Y no hay absolutamente nada en la ecuación que tú tienes que traer o suplementar, porque tú no vas a ser justificado jamás por tus obras, sino que al haber sido justificado vas a demostrar que eres una persona nacida o regenerada mediante el proceder como un hijo de Dios. Gracias Dios por haber dicho esto a Pablo. Gracias Dios por haberle dicho esto a Martín Lutero en el siglo XVI. Y gracias Dios por seguir hablando de esta enseñanza, de esta doctrina que hoy está siendo torpedeada en los círculos teológicos para que quede en el anonimato, en el olvido de la historia, en los rincones de la historia. Y hoy las Escrituras y estas fechas traen a relucir de nuevo para que nosotros apreciemos y le demos gloria a Dios por esta bendita salvación. Y si todavía no has aceptado, no te has apropiado de ese regalo gratuito que te da Dios, yo te invito a que lo hagas, que dobles tus rodillas, que ores a Dios y le digas, yo quiero esa salvación, yo quiero que me salves, yo quiero que seas el Señor de mi vida. No solamente de mi persona, sino de todo lo que hago, mi hogar, mi vida, mi futuro, que todo esté en tus manos y mi vida pueda glorificar tu nombre. Justifícame en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y ojalá que de esa manera podamos entonces agarrarnos de esa promesa de la salvación que es a través y por medio de la fe puesta en la obra de Dios en Cristo Jesús. Sola fide. Padre Celestial, gracias por recordarnos estos pilares de nuestra creencia, de nuestra fe. Gracias porque a veces hemos pretendido creer en ti, pero sumar o, en fin, formar una ecuación incorrecta, una combinación entre fe y obras. Y eso es otro evangelio, del cual nos adviertes en la carta a los Gálatas. Y no hay otro evangelio.
hay un solo evangelio. Y no podemos tener comunión, no podemos llamar hermanos a personas que pretenden ligar la obra de la sola fe con la de más las obras, porque es una contradicción doctrinal y así no es como la historia declara cómo tú hiciste la labor. Todo te lo debemos a ti, Señor. Te rogamos que nos ayudes a seguir entendiendo estos conceptos y a poner toda nuestra confianza en lo que tú has hecho y lo que estás haciendo con nosotros. Ayúdanos a ser conscientes y a vivir para tu gloria. Y si hay alguien que no te conoce o que ha estado distanciado de ti, tráelo, Señor, a los pies de Cristo Jesús. Si estaba alejado, una vez más, y aquel que nunca lo estuvo, que lo traigas al fin a la experiencia de la salvación y la vida eterna. Porque te lo pedimos, Señor, con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.